Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo está, Ken? ¿Y usted? Bien, gracias. Y vamos a admitir a los y las demás y a dar un par de minutos. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Oscar, Hola, profesora, ¿cómo está? muy bien. ¿Y usted, Oscar? Bien, gracias, con frío. Sí, ¿verdad? Sí. Ha estado eso le estaba comentando a don Luis anoche, que yo hasta las medias de lana saqué para ponerme porque me congelaba. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Vamos a dar un par de minutos para que se conecten los y las que faltan y, bueno, como siempre, recordarles que si por A o por B se desconectan de la clase, me manden un mensaje por WhatsApp, ¿verdad? Para volver a aceptarlos o aceptarlos. Y que esta clase también está siendo grabada, entonces, para que ustedes tomen eso en consideración. Vamos a dar solamente un par de minutitos más y les paso al profe. Profe, ¿ya pasó lista? No, hasta el final. Ah, ok. Ujú. Un minutito más. Personas más tratando de conectarse y les paso el profe. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la clase y les paso a Luis. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Todo Buenas bien? ¿Y tardes, profe. usted? Buenas Buenas tardes. tardes. Encantado de verlos ahí otra vez en pantalla. Como estamos en las últimas lecciones, pues recordar muy rápidamente, quiero hablarles hoy porque creo que todavía no les he explicado una de las vanguardias más importantes que es el abstraccionismo. Sobre todo basándome en Vasili, que se escribe con doble V y doble S, y al final Y, Vasili. Kandinsky, las dos con K y Y al final. Ruso, pero de formación francesa, como también ocurrió con el gran compositor revolucionario de la primera mitad del siglo XX. Ojalá que tuviera yo tiempo de explicarles algo de la gran vanguardia musical de Stravinsky, Igor Stravinsky, que también pues fue de nacionalidad rusa, pero con formación totalmente europea, especialmente ubicado en Francia. Y con Kandinsky ocurrió el mismo fenómeno. Kandinsky, por supuesto, es uno de los más grandes genios. Yo diría que tan grande, pues esas comparaciones son difíciles, tan grande genio como Picasso, solo que nunca tuvo pues, la fama universal esplendorosa que tuvo Picasso. Además, es que la genialidad de Picasso fue mucho más amplia porque se desarrolló no solo en la pintura, sino en la escultura, en la artesanía.
y en todo ello imprimió en la escultura, además inventó la escultura abstracta, Picasso. Y en la escultura tradicional demostró un realismo extremo. Hay una famosa cabra de Picasso que yo les recomiendo que la busquen por ahí en sus conexiones de internet, que es verdaderamente impresionante, dramática, diría yo. Es una cabra recién parida, de una inspiración extraordinaria, solo un gran artista como Picasso, pero desde luego que la comparación con Kandinsky se debe a que son contemporáneos, incluso conocidos entre el grupo de París. Los dos concurrían a las mismas citas y hay una cierta influencia. Ahí está, doña Cintia les va a mandar la famosa cabra de Picasso para que ustedes vean que puede considerarse como una de las más inspiradas esculturas de la historia y que pues con un estilo totalmente moderno, muy diferente por supuesto al del Renacimiento con Miguel Ángel, y que está más o menos en la línea de Augusto Rodin, que se escribe Rodin, que fue el escultor más importante, también francés, del siglo XIX. Se le comparó también, por eso me acordé ahora, Augusto Rodin, escrito Rodin, porque se le comparó también con Miguel Ángel, pero Rodin tiene más expresividad, pues la perfección anatómica y el formalismo de Miguel Ángel no, pero ganó o avanzó, es que son 300 años después y la humanidad en todo se va perfeccionando. Antes de hablarles entonces de Kandinsky, el abstraccionismo de Kandinsky, quisiera recordarles rápidamente algunos detalles de uno de los temas que yo espero que en su trabajito de síntesis esté ahí. Al final les diremos cuál es la lista de temas para que ustedes tomen en cuenta un resumencito en cada uno de esos temas poniendo título. Por ejemplo, el romanticismo, ya que ahí estuvimos hablando un poquito de Beethoven, de Hegel, en pintura Goya. De Goya hicimos una exposición bastante completa y eso pues serían las características que ustedes recuerden y que pongan ahí en el trabajo sobre el romanticismo, que es lo que se refiere al primer ciclo de ese proceso morfológico que estamos llamando en este curso macrociclo contemporáneo, porque es un análisis morfológico de la edad contemporánea, dejando aparte, porque no habría tiempo para tanto, la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico y tomando en cuenta solamente la reacción romántica que se produce al mismo tiempo que va surgiendo el periodo, o sea, al mismo tiempo que va terminando un tercer periodo de ese macrociclo anterior, que es el macrociclo moderno, que empieza a principios del siglo XVII y que termina con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, está al mismo tiempo ya que están ocurriendo los hechos sangrientos de la Revolución Francesa y el aprovechamiento que hizo Napoleón de esa gran transformación para formar el Imperio Europeo. Está al mismo tiempo apareciendo una serie de obras en Alemania, las de Goethe, por ejemplo, y en toda Europa después, todo el movimiento romántico. Y habíamos dicho que esto a mí me gustaría, realmente no es que lo esté exigiendo, que va, si en un trabajito de ustedes no aparece, que va a rebajársele la nota ni nada de eso, pero que me gustaría ver ahí presente el concepto de anacronismo de los estratos culturales del espíritu, porque es una especie de contradicción, es que es un contraste, que al mismo tiempo
que están ocurriendo hechos que son típicos de un tercer periodo, haya personajes y obras de estos personajes que son de un ciclo totalmente distinto, porque es el primer ciclo de un nuevo macrociclo, que es siempre de idealismo y que se manifiesta en las artes como romanticismo. También hablamos un poco en ese periodo de el romanticismo, por lo menos mencionar algo, ¿verdad? En el trabajito que ustedes nos presenten, del romanticismo español, que fue tardío, pero fue importante, y que hay tres representantes, pero por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer en poesía, en teatro el Duque de Rivas lanzó una obra de gran calibre que se llama Don Álvaro, y el más importante representante del romanticismo español, habíamos dicho que fue José Zorrilla, con Z, Zorrilla, cuya obra, Don Juan Tenorio, es la más universal obra literaria, no solo española, sino de la literatura universal después del Quijote. Las dos obras más universales de la literatura son españolas, Don Quijote, que ustedes lo saben por el colegio, y esta que desgraciadamente me han informado que la eliminaron del bachillerato. Fue una barbaridad, pero en fin, está así. Y por eso me he encontrado con esta sorpresa de que mis estudiantes universitarios nunca han oído mencionar Don Juan Tenorio de José Zorrilla, la obra máxima del romanticismo español. En el segundo periodo no hubo tiempo de referirme, y lo haría si hubiera tiempo al final, ya veremos, una última lección por lo menos, al simbolismo poético francés de la segunda mitad del siglo XIX. Recuerden esto cronológicamente. El romanticismo, primer ciclo, se extiende desde el periodo de la Revolución Francesa, pero es independiente porque ya estoy explicando nuevamente que es un nuevo ciclo, hasta mediados del siglo XIX. A partir de mediados del siglo XIX, toda la segunda mitad del siglo XIX, se desarrolla un segundo ciclo que va terminando, podríamos decir, con la Primera Guerra Mundial de 1914, el 14 al 18. Y van apareciendo las vanguardias que hemos estado estudiando. Ese tercer periodo, ya de vanguardias, es el tercer periodo de ultrarrealismo. Y habíamos dicho que la primera categoría que preside cada ciclo es muy importante. El primer ciclo de romanticismo tiene la categoría distintiva, digámoslo así, esencial, de monólogo. El segundo ciclo es de realismo clásico y es un diálogo. Y saber explicar un poquito esto de por qué monólogo, por qué el segundo periodo es un diálogo, quiénes son los que dialogan, porque ya hemos dicho que no solo los seres humanos individuales dialogamos, sino que las épocas también se ensimisman, los idealismos, y en los segundos periodos hay un diálogo del espíritu histórico, del sujeto creador de la historia, con la sociedad y con la naturaleza, con el mundo exterior. Y es un realismo moderado, un clasicismo, porque ahí se dan conceptos que hemos mencionado, como bueno, clasicismo en primer lugar, que implica armonía, tendencia a la armonía, al perfeccionismo en las obras, en todo lo que se hace, a la regularidad, a la normatividad en todos los aspectos de la cultura, por ejemplo, en el arte. Y a propósito de esto, de que en el segundo periodo no tuve tiempo realmente, y no les voy a pedir que en el trabajito pues hagan más que mencionar a algunos autores del impresionismo, porque el paisajismo
que desarrollaron los pintores impresionistas ya plenamente a partir de mediados del siglo XIX representan ese neoclasicismo, ese realismo moderado, ese salir el espíritu de sí mismo, como había estado encerrado en el primer periodo, salir hacia afuera, hacia la naturaleza y tratar de retratarla o de copiarla a base de impresiones panorámicas, por eso se llama impresionismo, desde una obra famosa de Monet, que no le quiso poner nombre específico y le llamó simplemente impresión. Bueno, ahí están grandes. William Turner es un precursor no solo del impresionismo, es inglés, William Turner. También se considera como precursor y al mismo tiempo gran protagonista del impresionismo a Manet. Una obra que yo les expliqué, no es visiblemente impresionista, pero tiene algunas características ya nuevas de este periodo de Manet, que se llama Desayuno en la hierba. Y el simbolismo poético francés, no tuve tiempo, pero lo voy a mencionar nada más. Son tres grandes representantes, sobre todo. Baudelaire, que se escribe Baudelaire, ya los he mencionado, pero no entré a fondo en el análisis de ninguno de ellos. Baudelaire, con B. Rimbaud, que se escribe con M, Rimbaud. Y se pronuncia Rimbaud. Y Verlaine, que se escribe Verlaine. Esos son los tres simbolistas que se han hecho famosos con el apodo, ellos mismos se lo pusieron, de poetas malditos. Y desde luego que eran malditos por la vida que llevaron de alcoholismo, de drogas, un desastre de existencia, pero con mucho talento poético. Y murieron antes de tiempo, jóvenes, y precisamente como consecuencia de las drogas y el alcoholismo, los tres. El que murió más joven fue Rimbaud, que hizo un viaje por África y el Próximo Oriente, y ahí se contaminó de sífilis, y como a los 38 años murió precisamente a consecuencia de un cáncer producido por la sífilis. Cosa curiosa, porque un cáncer en la rodilla. Bueno, eso en cuanto al simbolismo francés poético del siglo XIX. En cuanto ya a las vanguardias, en que es el tema en que estamos hace varias clases, una de las más importantes, ya hemos hablado del dadaísmo y el surrealismo. Y hoy quiero hacerles un resumen para ver si en la próxima clase ya entramos a un resumen muy somero, claro está, por falta de tiempo, a el grupo de poetas españoles que se llaman Generación del 27. Generación de 1927. Si gustan, anoten ahí de una vez los representantes. Hay 2 premios Nobel, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre. El máximo genio fue Federico García Lorca, que es sobre el que generalmente pongo énfasis para caracterizar toda esa generación. Y hay otros como Luis Cernuda, con C, Cernuda, uno muy importante desde el punto de vista del virtuosismo de la forma, que fue Gerardo Diego. Un gran filólogo y poeta, Dámaso Alonso, se puede añadir ahí. Y tal vez alguno de menor importancia que en este momento no recuerdo.
Esa es la generación de poetas de 1927, de la que les hablaré el próximo día, porque hoy vamos a ver si hay tiempo de resumir lo más importante de Vasily Kandinsky, el máximo pintor del abstraccionismo, porque hubo otros pintores de la época, Hans Arp, por ejemplo, Hans con H, Hans Arp, así como suena con P, Arp. Joan Miró, catalán, o sea, español, también cultivó el abstraccionismo. Pero Kandinsky, ya les he dicho, es un genio extraordinario dentro de esa tendencia a la abstracción. Cultivó además pues, las figuras tradicionales, el miniaturismo. En su primera juventud, su primera etapa, Kandinsky no se había metido de lleno en su originalidad, que lo hizo famoso, que es el abstraccionismo, y hay cuadros como una fiesta popular en Rusia, con una enorme cantidad de personas ahí en el cuadro que revelan precisamente esa extraordinaria capacidad técnica que tenía y el cromatismo. Y en cuanto a lo que es, también cultivó el puntillismo, Kandinsky, puntillismo, que es una técnica inventada a finales del siglo XIX por dos franceses, Seurat, se escribe uno, Seurat, Seurat, y Signac, que introdujeron dentro de una etapa avanzada que se considera el postimpresionismo, segunda etapa del impresionismo, genial por supuesto, de grandísima dificultad técnica, el puntillismo, porque consiste en una conjunción, una yuxtaposición de puntos, de cuadrados, de figuras mínimas, geométricas, cromáticas con diferentes colores, uno al lado del otro, para dar una impresión a cierta distancia. Y lograron con el puntillismo algo que solamente en parte había logrado el impresionismo, que es una ambientación atmosférica extraordinaria. Da esa impresión un cuadro impresionista de este periodo de puntillismo. Y en algunos cuadros Kandinsky demostró que conocía bien esa difícil técnica del puntillismo. Y además, imagínense ustedes la lentitud con que se tiene que pintar, colocando estratégicamente un punto cromático al lado de otro para ideando, por supuesto, una impresión cromática de conjunto a cierta distancia. Y por eso, como son cuadros, en general los impresionistas son cuadros que deben contemplarse a cierta distancia, pero muy especialmente los puntillistas para observar la forma y sobre todo esa ambientación en que están como sumergidas todas las figuras, personas, cosas, edificios, zonas verdes, todo esto son paisajes de una ambientación atmosférica verdaderamente intensa. En cuanto al abstraccionismo propiamente kandiskiano, bueno, no les he dicho los datos. 1866 nació y murió en 1944.
puso un énfasis extraordinario en los cromatismos. Podemos decir que el abstraccionismo de Kandinsky tiene dos factores fundamentales. Primero, el más llamativo, un cromatismo, o sea, un conjunto de colores saturados al máximo de las posibilidades, podríamos decir, electromagnéticas de los colores. Incluso debe haber introducido una química propia ahí para elaborar colores, porque los grandes pintores siempre tienen esta capacidad de inventar colores de acuerdo a sus ideas que tienen. Kandinsky era un adorador del color. O sea, su pintura es una cromatolatría. Esa palabra subrayenla porque es una palabra técnica que se utiliza para explicar a Kandinsky. Cromatolatría. De croma, cromatos en griego, que significa color, y latrein, se transcribe latrein con TH, latrein, adorar. Idolatría es una palabra muy conocida por ustedes, es la adoración de las imágenes, de la que es buen ejemplo la religión católica, que se ha mantenido durante miles de años adorando imágenes, y la gente de fe la ve uno en los templos con los ojos desorbitados, hincadas ante una escultura de un santo, en un éxtasis, ¿verdad?, espiritual, siendo una escultura, del material que sea, poco importa, ¿verdad? Pero la persona de fe se transmite a través de sus divinidades, de sus santos, a través de aquella imagen. O sea, hay que considerar psicológicamente esto como un desahogo de sus problemas personales. La religión siempre ha tenido un valor psicológico, y antes de la ciencia psicológica que se ha desarrollado, sobre todo en el siglo XX, y que es interesantísima, es algo que les recomiendo a ustedes leer de vez en cuando, artículos o libros de psicología y psiquiatría. Y lo digo porque Kandinsky adoró, sobre todo, el color. Y llegó a ser un verdadero mago en la combinación de colores. El otro factor por eso es el de la orquestación, la armonía perfecta, genialmente ideada por él, de la combinación de colores. Y que desde luego, por eso él, que tenía una gran afición a la música, él no era músico, pero posiblemente como europeo tocaba algún instrumento, el piano, el violín, pero no he leído nada sobre eso, pero sí tuvo la vanidad, digámoslo así, y no estaba mal la denominación de, en vez de ponerle un título a sus obras, algunas sí lo tienen. Por ejemplo, El jinete azul, que les recomiendo porque es una obra de pintura abstracta, es típica y es la primera que se menciona de Kandinsky. Blaureiter, por si se la encuentran por ahí en alguna fuente de información que tengan ustedes, Reiter se escribe, es alemán. Kandinsky tenía una gran influencia alemana y vivió en Alemania varios periodos, sobre todo el último, que fueron 10 años, los vivió en München, allá en el sur, en la región de Baviera, capital de Baviera, München, que en inglés suele decirse Múnich. Y ahí vivió los últimos 10 años.
Por tanto, tuvo siempre pues, la simpatía con el idioma alemán que dominaba y le ponía nombres alemanes a los títulos en alemán a algunas de sus obras, como este, por ejemplo, de Blau, azul, Blau Reiter, escrito Reiter. Y es la representación de una esquemática abstracta, casi antifigurativa, de un caballo a galope, con su jinete, por supuesto. Hay en Kandinsky, como en todas las vanguardias hemos dicho, algo típico de todas ellas, es la ruptura. Recuerden que en el tercer periodo, que es donde estamos, ya al final del curso, que es un ultrarrealismo, donde no hay ni monólogo, está a máxima distancia del monólogo romántico. Está también ya en una tercera distancia respecto al segundo periodo, que es el del clasicismo como realismo moderado, donde hay armonía, perfección, moderación, en donde no tienden a no separarse de la normatividad básica, por eso es un clasicismo, porque el clasicismo de todas las épocas, desde Aristóteles, se ha caracterizado por la tendencia a la perfección, al equilibrio, a la medida, la proporción. Y las vanguardias son todo lo contrario, las hemos estudiado. Son estrafalarias. Se salen constantemente de las normas, se salen de la realidad tal y como habitual y culturalmente valoramos las cosas. Hay una ruptura radical. Y Kandinsky no podía ser una excepción porque precisamente su pintura abstraccionista, aunque abstraccionismos los ha habido desde la prehistoria, es radicalmente distinto a toda la tradición pictórica que se desarrolló desde el Renacimiento. Hay un formalismo materialista o un materialismo, anoten esto ahí, luego lo meditan. En todas las vanguardias y en Kandinsky hay un materialismo extremo. El espíritu en los terceros periodos se convierte en materia. Por eso deja de ser espíritu. Les recomiendo para unas vacaciones, no es que lo vaya a pedir para su trabajito final, ni mucho menos, ¿no? Pero sugerencia nada más. Una obra de el máximo filósofo español del siglo XX, José Ortega y Gasset. Gasset se escribe con doble S. Gasset. Ortega y Gasset. Que se llama La deshumanización del arte. Y fue una palabra que hizo fortuna, como suele decirse, porque desde luego, además es que con una gran perspicacia lingüística y filosófica le llamó justamente al arte de las vanguardias en general de la primera mitad del siglo XX, contemporánea de él, observó que ante todo era un arte deshumanizado. En la música también, que no he tenido hasta el momento tiempo de hablarles de Schoenberg, la música dodecafónica de Schoenberg, anoten todo lo que puedan, pero paro en algún momento si se han quedado atrás o me quieren preguntar algo en cualquier momento, paro. Schoenberg se escribe con S-Che y dos puntos en la O. Schoenberg, terminado en G. Berg, con B. Schoenberg. Literalmente en alemán significa, es un apellido judío alemán, porque los apellidos de los judíos siempre tienen una significación concreta, y en este caso, pues, Schoenberg significa Montebello, algo así, así como nosotros tenemos Montenegro, Montealegre, y otros que son de origen judío,
Schoenberg. Arnold Schoenberg. Uno de los grandes creadores de la música del siglo XX, revolucionaria totalmente. Introdujo la música dodecafónica. Pero no les digo más por ahora, y vamos a ver si tengo tiempo en la próxima clase de referirme más concretamente a esto, porque pretendo darles lo último del curso en relación a la generación del 27 en España, comentándoles, analizándoles algunos poemas de García Lorca, por ejemplo, de Gerardo Diego, que son los más representativos, y sobre todo de García Lorca porque sobresale respecto a todos ellos, y si pudiera, pues también me referiría a Stravinsky. Entonces, esto lo recuerdo porque Kandinsky era un orquestador cromático, un compositor musical de colores. Vean ustedes el absurdo que les estoy diciendo. Compositor musical, bueno, absurdo, pero aprovechable. Absurdo musical de colores. Eso lo que cultivó fue un compositor de musical de colores, porque orquestaba maravillosamente la combinación de ellos. Y fue pues muy imitado, y hasta fábricas de telas, sobre todo femeninas, se influyeron por los cuadros, como también los cuadros de algunos fauvistas que hemos hablado de Matisse, por ejemplo, el jefe de los fauvistas, se escribe, fierecistas, que también cultivaron el cromatismo saturado. Y algunas obras de Kandinsky tienen una acusada influencia del fauvismo, pero se le ubica como abstraccionista. Ahora que mencioné a Schoenberg, se me olvidó decirles que Schoenberg fue clasificado como compositor revolucionario, como expresionista, y en eso no estoy de acuerdo, pero lo digo porque se encontrarán ahí, para mí, y contemporáneo de la pintura abstraccionista, Schoenberg, con su música dodecafónica, serial, es un abstraccionista musical. Expresionista no, porque la música de Schoenberg no expresa nada, ningún sentimiento, ninguna pasión concreta, ni reminiscencias, nostalgias, todo eso que el arte expresa, no lo encontrarán ustedes en ninguna partitura de Schoenberg, a no ser las que compuso después para complacer a la gente, porque la gente se quejaba de que no entendían esa incoherencia, que Schoenberg estaba loco. Y claro, como lo tenían medio loco a base de críticas, entonces compuso algunas partituras de tipo clásico, realista, moderado, porque le convenía para elevar un poquito el prestigio. Para un momento, por si alguno de ustedes quisiera comunicarme algo. Generalmente, como ustedes no se deciden, ahora como no es clase presencial, pues entre ustedes están distanciados también. Entonces, no sé si Edgar, me disculpa si en otras ocasiones lo he agarrado a usted como portavoz. Pero bueno, es que todo lo que ustedes digan sirve para repasar los temas aquí mismo. Edgar Hernández, sí. Correcto. ¿Qué? Dígame, profe. No, quería consultarle a usted que si se ha quedado atrás en el apunte o algo le ha llamado la atención o... No, para nada. Voy bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces paré un momento por si alguien necesita aclarar alguna duda o lo que quieran. Porque como yo me entusiasmo con todo lo que explico, pues pueden creer, y así me ha pasado en clases presenciales siempre, y tengo que estar constantemente, bueno, pero
Hablen ustedes cuando quieran, párenme, porque la impresión que tiene la gente cuando yo hablo es que yo solo quiero hablar yo, y no es así, es una impresión falsa, porque más bien estoy deseando que ustedes me pregunten algo, porque a veces o casi siempre el profesor explica cosas que no hubiera explicado si no hubiera habido esa sugerencia de los alumnos. O sea, ven ustedes que es también por conveniencia nuestra de la técnica de dar lecciones. No he dicho hasta el momento lo más característico del abstraccionismo de Kandinsky, que es un abstraccionismo geométrico con figuras geométricas inventadas por él, porque no es una geometría ni euclídea, que es la que todos conocemos desde el kinder y el colegio, las figuras geométricas, el rectángulo, el triángulo, la esfera, el círculo, todas esas figuras geométricas con medidas exactas y que en la vida práctica son utilizadas por pintores, por albañiles, por carpinteros, ingenieros en general. Es una geometría macroscópica, pero en el siglo XIX hubo geometrías llamadas no euclidianas, porque descubrieron que el espacio no era solo el estático y macroscópico, sino que también el espacio microfísico. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. profe. Ok, perfecto. Les paso al profe, es que algo como que pasó con el internet. Bueno, estas interrupciones de internet desgraciadamente son muy corrientes. Vamos a continuar a ver y si terminamos la clase. Entonces, la geometría que aplicó Kandinsky no se parece ni a las geometrías, ni a la geometría euclidiana tradicional desde Euclides, siglo II antes de Cristo, que se mantuvo hasta el siglo XIX, ni las no euclidianas que luego iban a ser fundamentales para que Einstein elaborara la teoría general de la relatividad. Tampoco es la geometría cubista, aunque en parte algunos cuadros de Kandinsky revelan cierta influencia del cubismo de Picasso, pero no se puede explicar la geometría arbitraria, o sea, completamente desligada de todas las geometrías anteriores de Kandinsky, porque es una geometría que aunque a veces se acerca al cubismo, a veces también hay figuras que se parecen a las figuras geométricas euclidianas que todos conocemos. Y entonces lo que hace Kandinsky es atravesarles una línea o una mancha, una cinta, así, totalmente caprichosa, para que no dé esa impresión de que es una figura geométrica clásica, tradicional. O sea, a estos vanguardistas les horrorizaba que lo que ellos hacían se pareciera en algo a la tradición o lo más grave, que se pareciera a la realidad habitual que nosotros día con día, pues estamos a lo largo de toda nuestra vida percibiendo. Siempre tenían el orgullo de que no pintaban, como lo dijo Picasso, yo no pinto las cosas como las veo, sino como las pienso. Pero también dijo en otra ocasión Picasso algo que parece contradictorio y que les consulto a ustedes a ver cómo lo entienden y después yo le añado algo respecto a lo que yo pienso. Primero, que lo anoten ahí para que tengan un criterio. Quien quiera en este momento comunicarse conmigo. Picasso dijo que
nunca había pintado nada que no hubiera visto. Cuando es la pintura más trastrocada, más transformatoria del siglo XX y fue criticadísima por eso. Picasso nunca pintó las cosas como las veía, porque para pintarlas, si las veía como las pintaba, es que estaba completamente loco. Y además es contradictorio con otra frase que había dicho un periodista años atrás, de que él no pintaba las cosas como las veía, sino como las pensaba. Y luego dijo esto de que nunca había pintado nada que no hubiera visto. ¿Cómo creen ustedes que se hubiera defendido Picasso si le dijéramos esto? Mire, don Pablo, eso es contradictorio. Te dijo que primero que no pintaba las cosas como las veía, sino como las pensaba. Y luego dice que nunca había pintado nada que no hubiera visto. ¿Cómo creen ustedes que se hubiera defendido Picasso? Que a Picasso no lo ponía en apuros nadie, porque salía con otra barbaridad más ininteligible. ¿Quién me podría comunicar su criterio sobre esto? Estoy consultándoles a ustedes cómo se imaginan. No sé si Kevin Sí. si me hace un favor, haga de Picasso en este momento. Defiéndase por la crítica que le estoy haciendo si la oyó, de que parece contradictorias esas frases que él dijo. Una, que no pintaba las cosas como las veía, sino como las pintaba. Otra, que nunca había pintado nada que no hubiera visto. Y no, realmente, digamos, habría que ponerse bien en los zapatos del tipo de personalidad que él tenía y cómo tendía a responder a esas cosas, porque yo realmente, ahorita yo no podría decir algo, o sea, me quedé pensando mientras tanto y no se me ocurre nada. Sí, estoy de acuerdo con vos en que quién sabe qué barbaridad hubiera contestado, porque a veces cuando le preguntaban sobre el significado de uno de sus cuadros, decía, no, mire, yo soy pintor, yo no soy crítico de pintura, vaya donde un crítico. O sea, que no le daba la gana decir lo que él veía en sus cuadros, lo que pretendió hacer. Y era imposible, pero un periodista le dijo, bueno, pero ¿qué es lo que usted busca? Y le volvió a contestar, no, mire, yo no busco, yo encuentro. No había manera de sacarle ni media palabra a Picasso. Y Picasso me imagino que lo que hubiera podido decir, si realmente razonaba, que a veces uno duda de que realmente y razonar así tan de inmediato por una crítica como esta, yo estoy seguro que por lo menos hubiera dicho, sí, mire, no, eso no es contradictorio. Todo lo que está en mis cuadros lo he visto, pero lo he visto con los ojos de mi mente y de mi sensibilidad, no con los ojos de un mediocre. Profe, Sí, no sé si es Montserrat. sí, perdón. No, a mí me hace pensar eso como en la esquizofrenia, digamos, que las personas interpretan las cosas de manera anormal. Algo así me hace pensar como eso de que él dice que él no piensa, que él no pinta las cosas como las ve, sino como las piensa. Y son cosas que ya había visto. Me hace pensar como en la esquizofrenia. Sí, y estoy de acuerdo con usted en hacer esa asociación de ideas con esa psicosis que pues, es una de las más llamativas enfermedades mentales que existen. Pero eso no quiere decir, y estoy seguro, Montserrat, que usted no quiere decir que Picasso estuviera esquizofrénico, sino que Ah, sí, exacto. es Sí, no, nada más. una relación que se hace porque coincide también con que
esquizofrénicos tienen alucinaciones y delirios, Ujú. ven las cosas no como son, sino como su subjetividad patológica las percibe. Y en este caso de Picasso no es por esquizofrenia, sino por la inspiración, el tipo de arte que él quería plasmar en sus cuadros Ujú. y que es uno de los artistas más geniales que han existido. Por tanto, y además está dentro de las vanguardias, que ya yo les he dicho que todas las vanguardias procuraron en contradecir en lo posible, deformar la realidad de acuerdo a sus tecnicismos, a su concepción del arte, a sus posibilidades técnicas, a su imaginación destructiva, porque todos fueron destructivos de las tradiciones culturales e incluso destructivos de las apariencias, de los hábitos de percepción de las cosas tal y como todos las percibimos. No sé si yo les he comentado que Matisse, el jefe de los fauvistas, que también pues tenía esa característica de en un bodegón donde hay frutas, nunca pintaban estos pintores del siglo XX, primera mitad, no los pintaban como eran, para que todo el mundo, hasta un chiquito, nadie dudara de que ahí había eh, eh, naranjas o bananos, las frutas más habituales, peras, manzanas. A veces no se sabía si eran peras o naranjas. No le interesaba a estos pintores retratar las cosas ni genéricamente y menos individualmente, como era la tradición desde el Renacimiento, que pensaban que el mejor pintor o el más genial era el que retrataba exactamente las cosas como eran y con los colores naturales. Y desde luego para lograr eso había que ser un gran pintor, pero no consideraban que que el arte debía retratar las cosas, sino interpretarlas, incluso de una manera absurda, porque el absurdo, recuerden siempre, en las vanguardias hubo el reinado, la adoración del absurdo, porque recurrían a las raíces subconscientes de la cultura humana. Y lo que Picasso hubiera podido contestar a esa contradicción que le presentaban es que no era contradictorio. Bueno, yo creo que ya lo dije. Él hubiera podido contestar, sí, es que nunca he pintado nada que no haya visto, pero lo he visto de diferente manera. Los materiales los he recibido por mis sentidos a lo largo de toda mi vida desde que nací y los he interpretado de acuerdo a mi mente. No me he dejado llevar como cualquier otra persona de las percepciones directas, sino que pues he deformado, he transformado las cosas de acuerdo a sentimientos, a asociaciones y a pasiones subconscientes. No creo que se hubiera extendido mucho, pero sí hubiera dicho que no había contradicción alguna porque sostenía que nunca había pintado nada que no hubiera visto, pero que lo había visto de diferente manera, pensándolo, no simplemente viéndolo. Pero además, si lo dijera así, diría una verdad filosófica extraordinaria, porque sin la percepción sensible no desarrollaríamos todo el sistema de conocimientos, de ideas, de conceptos que tenemos. Dependemos en la evolución de nuestro conocimiento de nuestras percepciones. Y por supuesto que eso es en todos los niveles culturales, en las artes, en la ciencia, en la literatura. El pensamiento humano es analógico y por tanto tiene que relacionar lo sensible con lo suprasensible, que es lo pensado. Entonces, de Kandinsky, el abstraccionismo fue fundamentalmente basado
en una geometría propia de él, fragmentaria. Le interesaba la combinación de figuras fragmentarias, de esquemas geométricos caprichosos inventados por él, y todo orquestado con una sinfonía cromática. Por eso no le puso título a la mayoría de las obras, sino que puso el concierto número 3. O sea, él soñó con ser un compositor musical, pero ante todo era solamente un genio en el campo de la pintura y uno de los más geniales pintores que hubo en el siglo XX. Todavía tenemos unos minutos, entonces voy a darles un dato sobre los periodos de Kandinsky, porque el próximo día ya tendría que pasar, les dije, a la generación de poetas españoles de 1927, y entonces que ya tengan ahí como un tema que deben poner en el trabajito ahí resumido como puedan al lado de los otros. Ya les diremos cuáles, a ver si están ustedes de acuerdo en que tomaron apuntes, en que recibieron los materiales que les hemos mandado, y si hay algún tema en la lista que elaboremos y ustedes consideran que no debe estar, pues me lo dicen y lo suprimimos. Pero en realidad no son muchos temas. Es decir, son 3 periodos y entonces en cada uno de esos periodos hay un autor clave. Ya dije los del romanticismo, en el clasicismo no tuve tiempo de hablarles sobre otros músicos, solo de Wagner, entonces ahí estará la estética musical de Wagner y las características del periodo de clasicismo, ¿cuáles son? Y el tercer periodo, las vanguardias, que es importantísimo también, porque el romanticismo y las vanguardias son temas que en este curso los he desarrollado un poquito mejor, un poquito ajustado a lo que a mí me gusta dar en los cursos. Y del segundo periodo, pues que solo Wagner y bueno, y la referencia al impresionismo pictórico. Es importantísimo también, pero no hubo tiempo de concretar muchas cosas. Entonces, vean ustedes, un primer periodo de la vida de Kandinsky en Moscú estuvo de 1866, el año en que muere, a 1896. 30 años. De 30 años entonces se trasladó a München, Alemania, 1896 a 1911. Ahí ya se inicia un periodo que le llaman de metamorfosis, que es cuando empieza a transformar su pintura. El periodo anterior había sido más o menos tradicionalista, siempre muy original, muy propio. Aparece en ese periodo de München el abstraccionismo. Ahí está el Blaureiter. De 1911 a 1914 hay un interludio en Rusia. Es el periodo en que va a estallar la Primera Guerra Mundial. El interludio en Rusia es de 1914 a 1921. Nuevamente en Alemania en 1922 a 1933. Es el último periodo. Muere un año, no, perdón, ya les había dicho, muere en 1944. Entonces, de 1933 a 44 es el último periodo en que está muy en comunicación en Weimar, que se escribe con doble V. Weimar,
se pronuncia Weimar, una ciudad culturalísima de Alemania, donde estuvo un taller famosísimo que se llamó la Bauhaus, Bauhaus, que se puede traducir algo así como taller, como casa de labores, se entiende que técnicas artísticas, la Bauhaus. Bauer, en alemán, ese verbo significa construir. Bau, edificio. Entonces, en este caso hay que traducirlo más o menos como una casa de labores artísticas. Ya todo lo demás lo hemos visto. Al final de su periodo, también esto no lo he dicho, pero anótenlo ahí, Kandinsky se dedicó siempre a eludir la realidad inmediata y la realidad habitual a pinturas zoomórficas, o sea, cultivó el zoomorfismo, o sea, las formas animales, pero no animales macroscópicos, sino animales, o sea, seres microbiológicos. Algunos cuadros de él, especialmente uno que recuerdo en este momento, en donde aparecen figuras muy semejantes. Si ustedes han visto alguna micrografía de libros de medicina, microbiología, donde aparecen ahí los protozoarios, los parásitos intestinales, todos estos bichitos con deformidades, por supuesto, porque no pintaba nada como era, ni siquiera a nivel microscópico, microbiológico. Y también hay un cuadro que se llama Cielo Azul, Blaue Himmel, en alemán, que es un cuadro de una gran belleza infantil, sobre todo un color celeste bellísimo y figuras que recuerdan los juguetes infantiles, posiblemente las fábricas de juguetes infantiles copiaron de Kandinsky esos modelos porque son de una gran, se representan el cuadro es de una gran alegría infantil, las figuras muy graciosas de juguetes para niños, pero ya les digo que no eran las figuras que tenían los juguetes de esa época, sino que las inventó y que luego fueron imitadas posiblemente por los fabricantes de juguetes. Ya les he mencionado en días anteriores, me parece, el futurismo de Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, con doble T, y recuerden que Marinetti pues proponía también una transformación radical de la realidad cultural e incluso proponía pues el bestialismo de la destrucción de museos, de bibliotecas, de todo lo que fuera cultura, librerías, y que había que admirar más a los carros o las piezas de carros, un guardabarro, por ejemplo, de un carro. Era más admirable para Marinetti que la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia o cualquiera de la Venus de Nido, que es una de las más bellas del Renacimiento. Cualquiera de los desnudos femeninos, cosa curiosa también, ya que digo esto de que cualquiera de los desnudos femeninos que han sido inspiración de grandes artistas a lo largo de la historia, el cuerpo femenino, el cuerpo de la mujer desnuda, con mucha inspiración, generalmente divinizada, a diferencia de los desnudos modernos, donde ya hay
erotismo, por supuesto, y nos agradan mucho más, aunque tengan menos perfección formal. Pero para Marinetti, todo eso debería ser destruido, porque era más admirable, imagínense ustedes, más admirable que la Venus de Nido, cualquiera de las grandes Venus, la Venus del espejo de Velázquez, o la maja desnuda de Goya, que sea más bello el guardabarro de un carro. Parece, según dicen datos biográficos de Marinetti, tenía un cierto aborrecimiento a la mujer. Y no es que fuera gay ni nada de eso, sino que seguro era un resentido. Yo no he visto ninguna fotografía de él, pero no me lo imagino muy agraciado, así como con facilidad para conquistar mujeres, y entonces debe haber sido un resentido. Es la única manera de entenderlo, porque se encontró una mujer que lo comprendió y cambió totalmente de criterio. Quiere decir que lo que le estaba haciendo falta, ya ustedes saben qué es. Bueno, entonces, si me quieren preguntar algo, ahora que ya me estoy despidiendo para que doña Cintia pase la lista. No sé si, por ejemplo, Jimena, que siempre está ahí muy atenta, si le saco algún comentario antes de retirarme. Hola. Hola. La verdad, bueno, ahora me metí a internet a ver las obras de Vasily, y me parecieron muy lindas, la verdad, me gustaron Sí. mucho. Y me Sí, parece súper interesante que son muy, o sea, que tienen colores muy fuertes, la verdad, como usted dijo, lo de los cromatismos. Y sí, y muchos de esos cuadros, por la belleza que usted acaba de reconocer, de esos cuadros son ornamentales e influyó mucho en la ornamentación moderna, todo el arte de Kandinsky, como también influyeron en la fabricación de telas para vestidos femeninos. Lo mismo ocurrió con algunos cuadros de Blaming, pero sobre todo de Matisse, el jefe de los fauvistas, de que hemos hablado en días anteriores. Entonces, bueno, me despido, a no ser que alguien quiera decirme algo. Profe, perdón, entonces la clase de la otra semana es sincrónica. No, es asincrónica, pero les vamos a mandar algún material para que dentro de 15 días podamos, ya les anuncié que les voy a hablar específicamente de la generación de poetas españoles de 1927. Ah, ok. Y en la última lección, ya veré si prolongo. Bueno. Bueno, entonces la próxima semana seguro les mandamos algunos materiales sobre el fauvismo. Y dentro de 15 días, entonces sí, estaremos analizando la generación de poetas españoles de 1927, muy especialmente algo de Juan Ramón Jiménez y de Federico García Lorca. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces me despido hasta el próximo día. Mucho gusto de verlos ahí. Igual, Gracias, gracias. igualmente, muchas gracias. Profe. Bueno. Bueno, chicos, chicas. Carlos Rojas. Presente, profe. Gracias, Carlos. Erika Araya. Acá, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Erika. María Paula Loría. Acá, profe. Gracias. Luis Diego Naranjo. Acá. Diego. Tatiana Salazar. Tatiana.
Salazar. Rodney Arias o Kevin Arias, Kevin, ya vos me entendés. Aquí. Daniel Bolívar. Ahí lo veo conectado. Acá, profe. Ajá, sí, ya te vi por ahí. Paula María Fred. Presente. Gracias, Paula. José Daniel García. Presente, Gracias. profe. Nicolette Hortis. Hola, profe, presente. Hola, Nicolette. Gracias. Natalia Sosa. Aquí, profe, presente. Gracias, Natalia. Isabel Sullivan. Lo vi por ahí, Isabel. O fue que se desconectó. Es que hay gente como que me dijo que tenía también problemas. Gracias, Isabel. No la veo conectada, pero vamos a ver si es los que me mandó mensaje. Vamos a seguir. Catalina Aguilar. Presente. Gracias, Catalina. Evelyn Arguedas. No la veo. Jocelyn Calvo. Presente, profe. Gracias. Oscar Campos y Oscar está ahí. Sí, claro. Presente. Gracias. Edgar Hernández. Presente. Gracias, Edgar. Jimena Lara. Aquí. Ajá. Francisco Lara. Frank se está conectando a otro grupo. Ajá. Fernando Loría. Aquí estoy. Gracias. Bueno, o sea, vos me entendés también. Michelle Murillo. Hola, presente. Gracias, Michelle. Steven Núñez. Presente. Bien. Monse Otoya. Presente. Gracias, Monse. Mariana Solano. Presente. Gracias, Mariana. Erika Torres. Presente. Gracias, Erika. Y Daniela Garbanzo. Presente. Gracias, Daniela. Bueno, también les tengo que decir que hay gente que me ha preguntado sobre el trabajo, para que sepan que yo les voy a mandar un instructivo probablemente la próxima semana, por ahí, de los temas que vamos a trabajar en el trabajo escrito. También me ha preguntado si hay que citar. Pues obviamente se cita como un trabajo virtual. Si no saben cómo citar un trabajo virtual, pues yo se lo subo ahí para que ustedes por lo menos tengan esa experiencia de cómo citar los trabajos virtuales. Y si han tomado notas, no van a tener ningún problema. Si las han pasado en Word, todavía mejor, como les había recomendado desde el principio, porque ya básicamente pues casi que van a tener trabajo hecho. Entonces, es muy sencillo, no van a ser como más de 6 páginas, como siempre, ¿verdad? Con portada, bibliografía, si se pasan, si no se pasan, tampoco hay problema, no se preocupen por eso. De todas formas, yo ahí les haré llegar el instructivo y cualquier consulta, como siempre, los espero ahí por WhatsApp. Ok, De muchas acuerdo, gracias. profe. Gracias. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, que pasen una feliz tarde y una Gracias, feliz hasta semana. luego. Igual. Igual, chao. Luego, Hasta gracias. luego.